Ya, bueno, tengo la imagen de la casa que yo elegí para trabajar, que es la casa de Usaró, de Tan Biergar Arquitectos. Tengo la imagen puesta en pantalla porque al momento de estar modelando, yo voy consultando varias veces las imágenes. Esto lo pueden tener abierta la página web o pueden tener descargado ustedes las imágenes. Pero lo importante es que cuando vamos modelando, cada una de las cosas que vamos viendo acá es un material. Por ejemplo, sabemos que en la parte exterior de la casa es un embayetado negro. Lo podemos ver acá. Embayetado es una plancha metálica que puede ser compuesta, hay uno que es 5B, un BM, depende del patrón o el diseño con cual esté estriado en la plancha metálica. Tiene estas pequeñas estrías que lo que hacen es darle rigidez. Entonces son planchas metálicas que se ocupan para naves industriales, pero tienen gran inmersión en la arquitectura, pensando en que yo creo que por el experimento que hizo Stephen Hall cuando empezó a hacer su sucesión de casas rojas, que estaban basadas en estos establos de estancias de leche, de vaca. Entonces era una zona donde empieza a hacer puras casas, una sucesión de casas rojas, metálicas, y tenía que ver porque está ocupando el mismo metal con el cual estaban trabajando, hacían los galpones, ¿cierto?, los campesinos y para su trabajo, y el color rojo que es el que ocupaban ellos. Entonces hizo todo un trabajo de relación color, materialidad, objeto. Entonces de ahí el embayetado metálico se convierte en un elemento que primero es súper barato y segundo súper fácil de trabajar, permite sellar muy bien un objeto arquitectónico y permitirlo enfrentar de buena forma una lluvia torrencial o nieve, ¿cierto? Tiene una vejez que es bastante prolongada en el tiempo y permite que su nivel, cierto, de desgaste y mantención de un exterior sea lo más bajo posible, versus otros materiales, por ejemplo, como la madera, que en zonas como la nuestra tiene que ser retocada con impregnante o algún tipo de elemento sellante cada año. En otras zonas climáticas eso se debe por la cantidad de radiación, pues, porque tenemos una radiación que va secando la madera y después la termina convirtiendo en una especie como de plumaví que se quiebra fácilmente. En otras zonas climáticas donde es mayor la lluvia, es menor la mantención porque mantiene la humedad, ¿cierto?, y su estabilidad estructural en la madera. Entonces vemos que acá todo esto es una estructura metálica que yo voy a tener que saber replicar, que cada uno de los vanos de las ventanas están envueltas en una especie como de cinta de madera. Por lo tanto sé que ahí tengo otro segundo material, madera. Bueno, además está decir que está el vidrio, ¿cierto?, que es mi material con el que yo trabajo el acristalado. En el interior yo alcanzo a ver que estos son planchas de terciado. Más probable que sea un terciado estructural o un terciado modelista que le pasa una impregnante. Bueno, los nórdicos tienen maderas que son súper claras. Nosotros, para obtener esta estética con los terciados que tenemos, que son en base a pino, tenemos que impregnarlo y con una tintometría para bajarle el nivel amarillo y llevarlo a este blanquecino, ¿cierto?, que también se ve en la estética de este proyecto. Una estética bastante industrial porque están unidas estas bóvedas y esto es una pieza de madera que tapa los cantos. Súper simple la forma como está armada esta casa, pero tiene una estética que es bastante agradable. De hecho, ustedes se fijan que el piso también es de madera y se alcanzan a ver los nudos, tiene no es una madera tan noble, se ve que hay una cantidad de nudos más o menos importante. Entonces yo ya sé que tengo la madera con la cual tengo el elemento metálico, ¿cierto?, del exterior, del machimbrado. Tengo los paneles interiores que me ameritan una textura completa de madera que yo voy a tener que buscar en alguna página de texturas, descargar y cargarlo en mi SketchUp. Esta textura del listón de madera que es simple, que quizás podría ser esta misma, trabajada con alguna forma o con el ingenio, ¿cierto?, que hay que tener al momento de modelar, o busco otra, y definitivamente una tercera textura de madera o cuarta que vendría siendo el piso porque es radicalmente distinta. Si se fijan acá hace 1, 2, 3 y 4 posible. También tengo una visión del mobiliario que me permite buscar después en Warehouse de SketchUp un mobiliario que sea igual de sintético. Por ejemplo, esta lámpara está re disponible en una de las más famosas, hasta que es media campana, ¿cierto?, que puede venir en metalizado, en cobre, en bronce o en hormigón. Se puede encontrar en todas esas materialidades porque es una lámpara más o menos famosa. Estas sí son las lámparas colgantes. Entonces uno la busca como sailing lamps en el Warehouse 3D de SketchUp o de Trimble, en realidad, que el tipo que
la compañía que distribuye. ¿Ah? Así es. Acá puedo ver otra vista, acá bueno acá no aparece el terciado, todos estos modelos están hechos con terciado, así que seguiría manteniendo el mismo material. Esto es OSD, y lo más seguro que sea OSD no del estructural o el clásico que se ocupa, el más barato, sino que el que viene para moldaje, que tiene una pequeña capa de acerado. Entonces es bien popular en muchas obras de arquitecturas, más de arquitectos entre comillas relativamente jóvenes y de procedencia o nórdica o inglesa, que ocupan estos materiales que se ve súper como en crudo, ¿cierto? La arquitectura y una estética como que le baja un poco lo elevado, ¿cierto? Que tiene que ser la arquitectura, y lo acerca un poco más a la cotidianidad de las personas. Esto debería ser la lucarna, y aquí se fijan, estoy con el mismo piso y después todo está hecho en este OSB, que en realidad esto debería verse como una locura, pero se ve súper bien y se agradece porque esto podría haber sido una sola lucarna, pero estas estrías que hacen de cerchas para mantener la estructura del cielo, al ser revestidas van dosificando, 1, 2, 3, van dando profundidades, eso le dando una escala. Es súper importante también entender las escalas con las cuales uno mira las perspectivas. Este tipo de elementos hacen que los espacios sean más medibles y se vean más escalados y más relacionados con la persona. Y bajo esto está esta mesita, que si no la encontramos podemos encontrar una similar o hacerlo nosotros, no hay ningún problema. Estas son las camas, se fijan en un tabique blanco y se encuentran las 3 camas, súper simple, y un espacio para guardar cositas abajo. Que no tenemos ni por qué hacerlo, pero sí podemos hacer esto acá y buscar una cama en Sketch y la colocamos. ¿Ah? Súper rústica. Lo que pasa es que hay un punto de inflexión en la arquitectura con la aparición de un arquitecto que se llama Nirik, que ellos eran de la zona como de Serbia, que estuvo en los Balcanes, que estaban en una guerra, ¿cierto? Y estos tipos eran unos arquitectos maravillosos que estuvieron en Harvard estudiando, trabajaron para Renkuljas, y en una razón que puede parecer ilógica para todos, se volvieron a su país, ¿cierto? Que está en ruina, para hacer arquitectura. Entonces lo que ellos querían demostrar es que para hacer arquitectura de primer nivel no hay que tener presupuestos de primer nivel, sino que hay que tener un ingenio de primer nivel. Y los tipos hicieron arquitectura de muy buen nivel en un lugar donde tenían cero presupuesto y cero acceso a materiales exóticos. Entonces empezaron a ocupar materiales que eran más asequibles, cotidianos, ¿cierto? Y se podría entender como rústicos o menos refinados. Hicieron excelente arquitectura, algo que también hace mucho Warakichi y Shigeru Wan, que no interpretan materiales y lo ocupan a su antojo, mostrando que no es necesario tener materiales high-tech para hacer buena arquitectura, sino que solo basta con el ingenio de un buen arquitecto, que es lo que finalmente convierte a un buen arquitecto, es saber ocupar cualquier material que le pasen de buena forma. Bueno, con este pequeño repaso ya sé. Bueno, con esto también puedo ver la zona geográfica después para geolocalizar el proyecto. Es como que la casa da como dos impresiones, como que de fuera se ve diferente como es por dentro, como donde da una impresión como modernista por fuera, pero por dentro es como más rústica, como si fuera ¿Modernista o moderna? Moderno, así como por el color ocupado, por la textura y sí, lo que pasa es que yo pienso que el haber ocupado la estructura metálica y el negro en el exterior más tiene que ver con el contexto de la zona boscosa, porque cuando uno se implanta en un territorio, exactamente, cuando uno toma la decisión, siempre tomando decisiones al momento de hacer un proyecto, entonces tiene el objeto, entonces está la primera decisión, ¿dónde coloco este objeto? Lo coloco entre el bosque, lo coloco afuera del bosque, lo coloco en el borde del bosque, lo coloco en un claro, ya, lo coloco en el borde del bosque, hacia la costa como está acá. Después la segunda decisión, este objeto está sobre el terreno, en el terreno, porque tú puedes estar volando, ¿cierto? Puedes ocupar unos pilotillos, unos pollos y estar sobre, puedes estar realmente modificando el terreno o te puedes enterrar en el terreno. Está en el terreno, ¿cierto? Está tomando la topografía, de alguna forma la transforma o la modifica ligeramente para convertir en arquitectura. Después viene otra decisión, que es, ¿cuál es mi relación de mi objeto con el paisaje? Creo que mi objeto se mimetice de alguna forma con el paisaje o que resalte, ¿cierto?, que es un objeto distinto. Y eso tiene que ver con la relación de objeto-arquitectura, arquitectura-naturaleza, que lo explica muy bien RCR.
Ustedes en el mismo canal donde yo tengo aquí los videos de las clases, hay unos playlists, y hay uno que se llama RCR, o en arquitectura hay unos documentales de RCR donde hablan de que para ellos es súper importante comprender de que la arquitectura jamás puede ser naturaleza, y la naturaleza jamás puede ser arquitectura. Y lo más importante comprender en este ejercicio es que uno tiene que ser dócil a este trabajo de negociación que existe con la naturaleza, es decir, cédeme este espacio para yo establecerme como arquitectura y yo te permito en algunas ocasiones entrar a mi espacio arquitectónico. Entonces eso toma las decisiones, ¿cierto?, entre qué color ocupo y cómo lo ocupo. Realmente yo pienso que el color negro tenía que ver con esto de mantener la calma, ¿cierto?, este espacio y no ocupar un rojo, ¿cierto?, como estaba hablando anteriormente de Stephen Hall, decir, ¡pum!, aquí está, estoy brillando, soy arquitectura, ¿cierto?, no soy naturaleza. Entonces algunos dicen, sí, soy naturaleza, pero quiero estar tranquilo con este entorno, ¿cierto? Quiero que mi tono negruzco de alguna forma juegue con el verde oscuro de la hoja y mantenga todo esto en una línea, ¿cierto? Que yo me preocupe más de descubrir el paisaje que de estar impactado por un color o una morfología. Porque si te fijáis, la morfología de la casa también hace un tipo de relación con el arquetipo más clásico de la casa. ¿Se fijan? Cuando un niño dibuja una casa, dibuja un cuadradito con un triángulo arriba, ¿cierto? Y eso tiene que ver con la concepción de la seguridad. Primero hay una parte que se establece como el habitáculo y después con la naturaleza, ¿cierto? En la pirámide que está en la parte de arriba porque decanta el agua hacia los dos lados. Entonces tengo un lugar, ¿cierto?, que me establece a mí como refugio, y después tengo la superficie que mueve el agua, primitivamente pararse bajo un árbol, ¿cierto? Porque el árbol, la asociación de hojas del árbol detiene la lluvia, y yo como un cavernícola me coloco ahí hasta que descubro la cueva, y la cueva, la gran roca, ¿cierto?, me permite hacer una fogata y tener un primer habitáculo, que es lo que yo intento como arquitecto primitivo, ¿cierto?, convertir en arquitectura, replicar eso, esa sensación de cobijo de un cavernícola que se sentía, porque si volvemos porque esto es súper importante comprender cuando uno proyecta arquitectura habitacional, que primitivamente la arquitectura era, no sé, un grupo familiar, una fogata cuando ya se descubre el fuego, pero tú estabas ahí durmiendo y cuando despertabas faltaban 2 integrantes, porque había venido un depredador y se lo llevó silenciosamente la noche. Entonces el fuego era súper importante porque mantenía a los depredadores, ¿cierto? Los animales le temían y te mantenía con cierta seguridad. Pero cuando ya se descubre el habitáculo, ¿cierto?, cuando se relaciona la roca, la cueva, y hay una sola entrada, ¿cierto?, en donde poner el fuego, y eso te brinda cierta seguridad, eso aumenta las tasas de natalidad y el crecimiento de la masa humana. Cuando ya empiezan a ver como sociedades, es porque nosotros ya estamos tan desarrollados que teníamos la seguridad de ver crecer a nuestro hijo, que ahora es algo súper normal, pero en algún momento de la historia, ver a tu hijo llegar a los 5 años era un milagro. Y tú también llegar a viejo, porque después ellos quedan huérfanos, y después la que Dios te crió, y si llegaban, y así nomás, como también pasa en el reino animal, pues. Entonces eso es lo que yo decía, que también es súper importante comprender, que la arquitectura no es algo que tenga que ver, y tienen razón el RCR, con algo de naturaleza, porque nosotros ya no estamos ligados a la naturaleza. Al convertirnos humanos, ¿cierto?, y a tener raciocinio y al crear la arquitectura, nos convertimos en algo atrás de la naturaleza o lateral a la naturaleza. Pero eso no significa que mejor que la naturaleza, sino que hay que entender que son cosas distintas y actuar en ese movimiento, ¿cierto?, de la negociación, que la negociación es muy importante, que no implica imposición, que es lo que hace una buena arquitectura. Por eso RCR son maravillosos arquitectos, porque ellos negocian con la naturaleza, no se imponen, ¿cierto?, no son el molde Castro, que destruye, ¿cierto?, un ecosistema o en ese espacio como una hegemonía, ¿cierto?, de volúmenes. Entonces, bueno, volviendo al modelo, esas son las primeras cosas que tengo que ver. ¿Cuántos materiales son los con los que me voy a enfrentar para yo ir pensando cómo voy a planificar mi modelo? Porque claramente tengo que tener una losa del proyecto. Tengo que, sobre la losa, quizás colocar una superficie para colocar un pavimento. Después tengo que pensar constructivamente. Después tengo que pensar un muro. Y el muro quizás va a tener que tener otra segunda materialidad en el borde exterior para poder tener el embayetado como textura. Voy a tener que tener puertas y ventanas como materiales distintos para poder hacer este trabajo de materialidades. Y comprender que quizás el material del cielo, que es la plancha de madera, también va a ser el mismo material de los muebles interiores, porque son muros muebles a lo Mies van der Rohe.
Entonces con todo ese material, yo no sé si vamos a alcanzar a modelarlo completo hoy, pero sí lo quiero introducir al orden con el cual se modela, porque este mismo orden es el que ayuda a mi proceso de extracción de imágenes a insertar texturas, a tener la capacidad de aprender y pegar elementos. Por ejemplo, con un buen modelo yo puedo hacer una axonométrica explotada, puedo sacar paredes, ¿cierto? Abrirlo, ver interiores, puedo hacer secciones para poder hacer cortes fugados. O sea, hay una cantidad, de un buen modelo se puede extraer una cantidad infinita de información, incluyendo planta, incluyendo corte, incluyendo aleaciones. Por eso no hicimos las aleaciones, porque la vamos a hacer acá. La vamos a colocar un poco de perspectiva, un poco sombreado, vamos a hacer una técnica ahí mixta de expresión para poder tener no lo que entrega el software, sino que lo que nosotros queramos obtener de él, ¿cierto? Lo que nosotros queramos de ilustración, que es finalmente lo que vamos a hacer. Entonces ya tengo esto y bueno, trabajo con el navegador y tengo mi espacio en SketchUp. También tengo abierto acá mi dibujo de AutoCAD con la lámina que habíamos armado la última vez, ¿cierto? Que tiene los cortes, la planta en 2 escalas, con su respectivo eje, algunas cotas, ¿cierto? Está todo bien armadito. Hay cosas que no me ocupar en el SketchUp, por ejemplo, como los ejes. Los textos no aparecen y las cotas no aparecen por defecto, desaparecen en el espacio de SketchUp. Lo que sí tenemos que hacer es que tenemos que corroborar las unidades con las cuales estamos trabajando, en mi caso son centímetros, porque cuando yo importa el SketchUp, tengo que decirle al SketchUp, estoy importando un objeto y este objeto está a esta escala con estos centímetros. Entonces ahora me voy a mi SketchUp. Bueno, ya habíamos trabajado en SketchUp, así que no debería ser algo nuevo para usted, así que no va a ser la introducción clásica de estos dos objetos se pegan, siempre tienen que ser componentes y todo eso. Lo primero que hacemos es borrar, ¿cierto?, esta persona que viene por defecto, erase. Cambiar la cámara a paralela, y esto es súper importante cuando ustedes están modelando, y tiene que ver con la forma como está viendo el objeto. Por ejemplo, para ver en visión ortogonal no implica trabajo para la tarjeta de video. O sea, no está trabajando extra el computador porque no está interpretando la perspectiva y todo eso. Cuando usted activa la perspectiva, entra todo el mecanismo gráfico de su computador a interpretar cómo se enfoca la perspectiva y el movimiento y bla bla bla. Y esos son recursos. Cuando uno trabaja con un modelo muy grande, eso hace la diferencia entre que el modelo se pegue o que sea fluido al momento de modelar. Y además de otros vicios más que ocurren, que lo vimos también con algunos, que cuando uno cambia del entorno de perspectiva a ortogonal, que se ve como que queda cortado por la posición de la cámara. Entonces ahí uno tiene que hacer zoom extend, ¿cierto? Y cambiar la posición de la visualización. Tengo este espacio y me voy a ventanas para ver la unidad de trabajo. Dice que está en centímetros y tengo esta tolerancia de 1 milímetro, de una décima, así que está bastante bien hasta ahora. Voy a cerrar entidades, materiales, esto no lo voy a ocupar por ahora. Lo que sí voy a ocupar son layers, así que lo voy a dejar abierto para poder ver todo lo que va a venir de parte del AutoCAD. Una vez que tengo eso, me voy a File, me voy a importar. Y acá me fijo que la importación esté con respecto a archivos CAD. Me voy a cambiar de acá porque esto es un ejercicio de expresión 2 y me voy a la expresión de nosotros. Y esta es mi planimetría, mis opciones. Voy a corroborar que esté porque esto puede venir por defecto en su SketchUp en metro o en milímetro. Yo lo voy a colocar que quede en centímetro. Voy a preservar el origen del dibujo. El origen del dibujo es, y ya lo habíamos visto esto, es la posición de mi dibujo con respecto a esto, la UCS, X e Y. Si yo dibujo y mi dibujo queda acá, posicionado en el centro, ¿cierto?, al lado del origen, cuando yo importe al SketchUp, eso se va a conservar. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Si yo estoy en el centro de la UCS, mi campo de acción van a ser 50 metros, una virtualización. Pero si mi objeto ya está a 100 metros, mi campo de acción van a ser 1000 metros. Y puede parecer que eso no importe, pero en términos de espacio, de peso del archivo y de capacidad de cálculo,
el SketchUp va a estar analizando constantemente esos 1000 por 1000 para ver qué pusieron ustedes ahí. Entonces eso va a hacer más robusto el tamaño del archivo y también lo va a hacer más pesado en términos de proceso. Así que entre uno más se mantenga cerca del UCS, siempre esto va a funcionar perfecto. No solamente para el SketchUp, sino por ejemplo si ustedes después quieren pasarlo a un Lumion o al Twinmotion, que estamos hablando que es gratis hasta noviembre de 2019, se los digo para que quede registrado acá y lo pueden bajar. www.twinmotion, ¿cierto? Bajen el instalador de Unreal, al costado hay una pestaña Twinmotion y lo descargan porque es un excelente plugin de trabajo a tiempo real que en este caso está disponible gratis hasta el 2019. O 3D Max o Cinema 4D, o sea, cualquier plataforma modelado siempre va a respetar el inicio de la UCS, el origen. Así que si ustedes dejan este origen, ¿cierto?, a una distancia sideral, después van a insertar y decir, profe, no apareció mi modelo. Entonces uno va y coloca Zoom Extend y va a mostrar que la distancia entre el origen y el objeto son 25 kilómetros, por lo tanto ustedes lo insertan y queda un pequeño puntito, ¿cierto?, en la esquina de la pantalla. Ese es su modelo que está muy distante del origen, que es el punto de partida para cualquier modelado. Ok, entonces importar, close. Ya, y aquí lo que podemos ver es que me trajo todas las capas de mi archivo, por ejemplo como imágenes. Ahí está derecho. Tengo los cortes, las plantas, las líneas de los ejes, ¿cierto?, que aquí ya no se puede ver, la escala del segmentado y todas esas cosas se pierden, pero son cosas que a mí no me van a importar porque yo los voy a apagar. Y estas líneas segmentadas que se ven acá son los ray. ¿Se acuerdan que ocupamos un comando que se llamaba ray, que me permitía trazar un rayo? Bueno, esta es la traducción, estas líneas segmentadas son la traducción, que son infinitas, ¿cierto?, pero no inciden en el momento del dibujo, son virtualizadas, no es como si yo hiciera una línea. Si esa línea la hago infinita, la hago en Zoom Extend y me deja chiquitísimo el dibujo. Entonces vamos a hacer un pequeño limpieza acá porque yo, por ejemplo, todo estos dibujos que lo hice en bruto no lo va a necesitar, así que lo puedo perfectamente sacar. Si yo pincho sobre esto puede pasar como no puede pasar. Si yo pincho el dibujo, se puede comportar como un bloque. Te ha hecho un bloque. Pero también puede estar suelto. Si esto está suelto, lo voy a explotar para que puedan ver eso. Explode. Si esto está suelto, primero voy a borrar esas líneas. Si esto está suelto, lo primero que ustedes deberían hacer es seleccionarlo todo y make a group. En este caso no lo vamos a hacer componentes, sino lo vamos a hacer un grupo, porque yo lo ocupo para calcar, no lo voy a ocupar para modelar. Entonces tengo este espacio, ¿cierto? La idea es que todo esto quede convertido en un grupo, porque si yo lo dejo suelto, cuando yo empiece a modelar, por muy apagado que esté, me los va a tomar, los va a reconocer. Se los voy a mostrar mejor para que lo vean. Erase. Va. ¿No está grabando? Sí. Vamos a corroborar debido a tu duda. Ya. No, está bien. Podría no haber estado grabando y hubiéramos perdido toda esta maravillosa introducción hacia la inserción y el lenguaje de inserción de un objeto arquitectónico en un territorio. El programa que tienen de descargar, que es un documental de RCR, ¿cierto?, que es súper importante. ¿Conocen RCR, cierto? ¿Sí? RCR, Arquitectes, localizados en Odot, España. Me lo voy a investigar, ¿ya? Explode. Entonces, bueno, ahora están explotados esto y están todos puestos en sus propias capas, ¿cierto? Son todos objetos que están sueltos. Yo voy a tomar todo esto y acá y lo voy a apagar en masa. Como estoy en layer 0, puede hacer un rectángulo. Y si se fijan, a pesar de que están apagados, se fijaron que se me armaron las zonas de los objetos que están abajo. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera mover esto, hago clic
y me toma los fantasmas de lo que está abajo, porque en realidad no están apagados, no deberían aparecer. Pero si yo no encapsulo estas cosas, se me van a ir pegando. Entonces ustedes van a hacer un muro y ese muro no se va a convertir en volumen porque va a tener una basura del dibujo anterior. Y después hago una losa y nada de lo que tengo voy a poder modificarlo, no voy a poder trabajar de forma coherente porque siempre va a estar pegado. Así que esa es la importancia de convertirlo en un bloque. Así que vamos a tomar esto y vamos a borrar que son los dibujos que eran irracionales del primer proceso que hicimos. Vamos a tomar este y lo vamos a alinear con el UCS para dejarlo ordenadito. Y esto lo vamos a convertir en un grupo. Ahora que está convertido en un grupo, como yo ya tengo las capas con las cuales voy a trabajar, que están activadas, voy a hacer... Yo generalmente trabajo con una codificación que lo pueden tomar o no lo pueden tomar. Pero por ejemplo para mí 000 son las cosas que son anexas. Por ejemplo, objetos de referencia, modelos a los cuales le estoy sacando cosas, la base planimétrica, 00. 01 son los elementos por sí solos. Muros, puertas, ventanas, vidrio, mobiliario, luces, madera, metal, o sea, todo material por sí solo. 02 ya son agrupaciones, como primer piso, segundo piso. Y por ejemplo, si son varios volúmenes, si esto está compuesto de varios edificios, 03 ya sería como edificio 1, edificio 2 y edificio 3. Entonces la lógica es la siguiente: que yo puedo aprender y apagar niveles para poder ocuparlo, ¿cierto? Puedo aprender o apagar edificaciones para poder hacer diagramas, por ejemplo, hacer los diagramas de inserción y mostrar uno después el otro, los otros dos hacerlo como fantasmitas con esas inventadas cuando lo hago por línea, y así trabajando, ¿cierto? Paulatinamente mis diagramas y poder tener control de mi espacio y no tener que estar tomando y seleccionando todas las cosas, sino que estén todos empaquetados en una sola cosa. Entonces genero este que es 00WG, lo selecciono y lo que voy a hacer acá es una limpieza rápida para poder sacar elementos. Pero antes de eso me voy a asegurar de que algunas cosas dejen de existir de forma definitiva, como imágenes. Yo voy a ir acá, le voy a ir a borrar y le voy a poner que lo elimine. Ejes tampoco lo voy a necesitar y le voy a colocar, fíjense, hay tres opciones. En este caso estoy ocupando que borre el contenido. Ok. Y ahora lo que voy a hacer es que como estoy seleccionado en DWG, voy a tomar todas las capas que provienen desde el AutoCAD y les voy a colocar eliminar. Pero esta vez no le voy a colocar que borre el contenido, sino de que ese contenido sea lanzado a mi actual capa. Mi actual capa es la que yo estoy seleccionando para trabajar, que es DWG. Así que ok. ¿Qué significa esto? Que todas las líneas de DWG, o sea, todo lo que esté en líneas procedentes del AutoCAD, está acá. Y hay algo que quedó fuera, que es esta línea de tierra. Así que manualmente la llevo ahí y voy a corroborar que... Ahora, perfecto. Así que ahora puedo hacer mi primera operación. Quise llamar 01 losa. Voy a hacer la losa del nivel 1 y el nivel 2. Así que me coloco aquí a trabajar. Si fijan, todavía no hay materiales, no hay nada, estamos trabajando en bruto, estos volúmenes van a estar todos en blanco. La idea es que esté trabajado por materiales y por capas, es que después yo puedo separar las cosas, trabajarlo en un punto X y bueno, les voy a mostrar después, no se lo puedo, porque me estoy adelantando, soy como Marty McFly, estoy en el futuro, pero estoy en el pasado al mismo tiempo. Así que, losa. Este modelo es fácil, así que losa es un rectángulo y lo voy a hacer interior, pensando en que mis muros caigan hacia afuera y no ver la franja. No recuerdo cómo es. Veamos primero, vamos a ser bien fidedignos con la casa de Usaro. Veamos cómo ellos terminaron esa problemática, ¿cierto?, del revestimiento y el terreno. Está sobre unos pequeños pilotis. Tiene una pequeña dilatación sobre el suelo. Así que lo más seguro es que el muro
pase, esta es la losa, y el muro pase la losa, y acá caen los elementos en la parte interior del proyecto. No lo vamos a solucionar técnicamente, le voy a colocar después ahí unos objetitos, ¿cierto?, para que se vea lo más real. Pero lo que me importa es obtener esa misma imagen, porque cuando yo lo coloque, obtenga mis imágenes, se me tendría que ver esa línea de separación entre la superficie y el objeto arquitectónico. Así que se va de nuevo. Y vamos a hacer una losa bien tradicional de unos 12 centímetros. Una que esta está convertida en volumen, lo voy a convertir en un componente. Y le voy a dar un color un poco más interesante, porque a mí lo que me gusta mucho hacer es trabajar con colores por layer. ¿Por qué es importante hacer colores por layer? Porque muchas veces uno está súper embalado modelando, modela, y entonces se da cuenta que no cambió de capa. Entonces ve, y están los muros, por ejemplo, mi muro si aparece en este verde lima, automáticamente mi cerebro dice, me equivoqué de capa. Tienen que ser magenta, tienen que ser color sandía, o tienen que ser ciano, tienen que ser un color que vaya contrastando, naranjo, rojo, para yo saber que se va trabajando. De alguna forma vamos trabajando con una codificación de color, y también vamos trabajando con una estética Andrés Jaque. ¿Se acuerdan que les di a Andrés Jaque que lo investigaran? Andrés Jaque, bueno, anótala de nuevo y lo investigan esta vez, sí. Entonces tengo mi primera losa. Voy a hacer la segunda. Y esta losa, yo puedo saber su tamaño. Tiene 25. Y voy a ser más preciso con esto. Le había dado 12, pero es verdad que yo tenía que dibujar esto. 32. Faltaron 20. Fácil. Más 20. Listo. Y esta tenía 25. Y aprovecho inmediatamente de perforarla. A ver, algo está raro acá. Ah, que no hice la planta del segundo piso. Hice la planta del primer piso para armar la lámina. Bueno, lo vamos a solucionar, no se preocupen. A ver con qué lo arreglo. Ya, lo voy a armar con la primera y voy a armar la cáscara. La idea es que vayamos avanzando con esto. Yo juraba que tenía todas las plantas. Ahí me saqué un rojo. Ya, vamos por el segundo. 01 muros. Y lo que vamos a hacer con muros es que vamos a hacer la polilínea vamos a hacer el borde completo. Se fijan que cuando yo me acerco se ve que está sobrepuesto a la losa, porque es una superficie completa. Vamos a ocupar con F, el comando F, esta herramienta, ¿cierto?, que es como el offset de AutoCAD, porque todo el muro tiene el mismo ancho en todo su perímetro, y esto lo voy a borrar. Así que lo primero que voy a hacer es ver un rayos X y alinearlo con la parte de abajo, porque dijimos que el recubrimiento tapa absolutamente la losa. Y vamos a llegar
este muro a su punto máximo que se mantiene recto, que son 3 metros 22.9, 3 metros 23. Ahí ya tenemos el primer muro. Lo que tenemos que hacer, eso sí, es averiguar cómo vamos a solucionar este temita, y para eso vamos a ir a ver de nuevo la casa de usuario. Vemos que esta parte es recta, así que lo que podría hacer es hacer solamente una de las secciones de muro, extruirla y después alinearla, en vez de hacer esta cortina completa. Erase. ¿Qué me refiero con esto? Que vamos a tomar esto de acá. Y lo ocupo como componente y lo voy a traer hacia acá. Y acá aprieto Q para poder tener esta herramienta que me permite rotar. Me voy a colocar en la cara. Entonces yo le había dicho que cuando me muevo en un objeto 3D, la herramienta de rotar se va moviendo según la cara en la cual me quiero mover. En este caso quiero moverme con respecto a este eje, el rojo, así que necesito que el transportador quede en el eje rojo y alinear con este cuadrante de acá. Una vez que está esto listo, tomo esta capita, la copio, Q, y tengo la base de la casa. Así que el resto debería ser relativamente fácil, porque teniendo esto... ¿Ah? ¿Cómo? ¿No quieres hacer un trabajo de sobre? Definitivamente no, lo tiene que hacer usted. Entonces, eso hay que hacerlo con cada piso de la casa según la que tenga, ¿no? ¿Cómo? Solo se hace eso de la hoja separada y no se juntan al final, ¿cierto? Como formar como la casa completa. Sí, pues si la vamos a armar completo. No te entiendo la pregunta. No era algo de que si estamos haciendo como separado, ¿cierto? Para después juntar todas las partes en un solo objeto de este. Sí, pues si lo vamos a hacer. Vamos a juntar todo en un solo objeto. ¿Eso es o no? No. Sí, lo que pasa es que como tengo los laterales y un espejo, por ejemplo, si fueran asimétricos, bueno, uno este es una pieza, este es otra pieza, otra pieza, pero estas son las mismas, así que solamente hago una, la otra la roto y la convierto en una sola. Después hago las dos tapitas y tendría la casa completa. Entonces ahí yo puedo decidir si tomo esto y lo hago, lo convierto a un solo elemento, ¿cierto? La unión, o luego como pieza separada, pensando en que esto me podría permitir hacer una axonométrica, ¿cierto? Y sacarle partes del muro y mostrar el interior de la casa. Decisión que puedo tomar o decisión que no podría tomar. Lo puedo dejar ahí porque tengo que hacer esto y tengo un montón de operaciones que hacer porque estoy empezando. Entonces, mientras tanto, todos los elementos son lo más elementales posible, ¿cierto? Entonces hasta ahí vamos ahora. A ver si quedo acá me falta estirarlo aún más.
Va. Entonces bueno, ahí tengo toda la envolvente de esto. Entonces lo que puedo hacer para poder trabajarlo esto en dos niveles, ¿cierto? De armar esto de que sea como una cascarita, tener primer y segundo piso, es que puedo hacer unión, después hacer una copia y hacer restas. Ahora les voy a mostrar. Porque finalmente todo este proceso modulado tiene que ir con ir ingeniando. No hay una receta directa. Yo no puedo decir, primero se hace esto, después segundo. Sino que uno tiene que tomar decisiones con respecto a lo que quiero obtener. Por ejemplo, yo quiero mostrarle a ustedes que esto va a estar separado en dos niveles. Así que no lo voy a hacer de forma convencional. Esto yo lo dejaría cerrado, ¿cierto? Como una cáscara. Pero lo voy a hacer y después lo voy a restar para tener dos versiones del mismo objeto. Entonces uno obedece un lugar y el otro obedece al otro. Así que tomo esto y lo selecciono, todas las caras. Y voy a Solid Tools, Unión. Y esto se convirtió en un solo objeto. Si yo apago el rayo X, ya no tengo costuras. Y hay algo que pasó acá, que como este se alineó con este, me queda este espacio que es súper raro. Así que... bueno, mejor que eso lo solucione antes de hacer la unión. Ahí. Ahí. Y ahí. Fijan, ahí se ve súper raro esa unión, es como un rompecabezas, así como esto que uno compra en la feria. ¿Sí? Caballero. Eso es lo original, el rompecabezas, el cortado con sierra, no industrializado. Tienen que leer un libro que se llama Vía Instrucciones de Uso, de George Perec, y van a entender eso. Yo sé que lo van a olvidar, pero como está en el video, sueño con que algún día sigan las instrucciones y estudien lo que les doy. Solid Tools, Unión. Y si se fijan, bueno, no quedaron costuras en ninguna parte del objeto. Quedó perfectamente como, yo espero, como una perfecta cáscara. Entonces, desde la superficie de la losa, para poder hacer esto necesito llegar con este corte hasta acá. Necesito 3.23. Voy a ocupar solamente este objeto para que me indique a mí hasta dónde deberían llegar, hasta a dónde debería yo hacer el corte del objeto. Entonces apago y lo que estoy viendo acá es, por ejemplo, lo que está bajo este volumen corresponde al primer piso, lo que está sobre este volumen corresponde al segundo nivel, que yo debería alinear con esta pieza de acá. Eso me va a dar el ancho de la losa, o sea, hay harta información súper importante que va a obtener de esto. Entonces lo que va a hacer es tomar esto y tomar esto, y voy a hacer una copia. En esta versión de la copia voy a hacer una sustracción. No, primero voy a hacer esta. Solid Tools, Tools, Solid, Subtract. Quedó esta pequeña cosa por defecto, pero es eliminable. Y esta es mi superficie. Ah, no, me servía. Sorry. Porque tengo que alinearla con esta. Recuerden que como no tengo hecha la planta, voy a tener que yo inventar mi mecanismo de la planta de obtener planta de segundo nivel sin tener un plano. Para eso es necesario saber dónde el muro va a cortar, porque la losa se va disminuyendo, porque tengo un espacio que se va angostando. Y esto lo que me sale más fácil es hacer otro volumen para extirpar esto acá.
Y ahí tengo mi primer nivel y mi segundo nivel simulado. Y lo que voy a hacer ahora es volver a prender rayos X y esto llevarlo hasta se fijan que se prende cuando yo me estoy moviendo. No sé si se alcanza a ver en el proyector, pero esta línea es negra cuando yo me puedo mover en cualquier dirección y se pone azul cuando me está moviendo en el eje Z. Cuando yo toco una cara en el eje Z me dice on facing component, o sea, hasta en la cara del componente número 2. Y esto que está en la parte inferior y me dice on edge in component 2, o sea, sigo tocando, sigo estando alineado tanto en el eje azul como en el componente. Significa que estoy moviendo perfectamente en el eje Z, alineando con la losa que finalmente tengo que cortar. Voy a tocar este punto acá y me dar cuenta de todo lo que me está sobrando de losa. Todo eso es lo que se debería eliminar para que esto quedara perfectamente cuadrado en el interior de la losa y formar de forma coherente este segundo nivel. Ahora sí puedo borrar esto. A ver, voy a correr eso sí de la parte superior. Sí. Ya, parece estar correcto. Entonces ahora voy a seguir con este rayo X y voy a ir a modificar esta losa famosa. Ya, aquí puedo tener una buena visión. Lo que necesito ver es este vector interior para saber dónde estoy cortando, porque lo que voy a hacer es tomar este punto de intersección. Si que como está marcando, me individualizó esta cara, entonces yo puedo y ya inmediatamente quedó esta losa biselada con respecto al interior. Hay algo súper importante que es acostumbrarse al rayo X, ¿cierto? Entender que estoy viendo una cara frontal o una interior, para saber dónde tengo que alinear y cómo cortar. A ustedes les puede parecer que en este instante puede parecer súper difícil, pero después se acostumbran tanto que uno perfectamente se puede, estamos hablando todo el rato en rayo X, está entendiendo dónde está pasando la línea y cómo se corta, porque el cerebro se acostumbra a estas cosas. Y eso hace que ustedes modelen más rápido, tengan más la habilidad, ¿cierto?, de tomar decisiones o de cortar cosas cuando se están interfiriendo. Es solamente viéndolo en sólido, porque en sólido desde afuera se vuelve súper críptico. ¿Qué es lo que pasa acá? Pues yo veo la losa y entiendo que esta es mi línea exterior y esta es mi línea interior. Por lo tanto, de esta línea interior es donde yo tengo que tomar la intersección. Se me separa, ¿cierto?, la cara de la losa y me permite hacer el corte correspondiente, y la losa ha quedado perfectamente encajada con mi dibujo. Y ahora sí puedo borrar esto de acá, que no me sirve ahora, porque en algún momento me sirvió para alinear con la planta primitiva de mi segundo nivel. Así que tengo planta de primer y segundo nivel, con 2 elementos cada una. Pueden a conversar afuera, chicos, pero necesito que acá estén en silencio. Bueno, porque su compañero está mirando, está conversando con usted, y usted es la que miró hacia acá, y su compañero está mirando su teclado como si nunca hubiera estado conversando. Como cómplice la estoy mirando. Entonces tengo estos 2 elementos con los cuales trabajar, y voy a hacer la famosa operación de la nomenclatura 02. P1 P2. Esto es una casa de 2 pisos, pero esto es súper útil, el individualizar los pisos cuando uno, por ejemplo, está trabajando modelando un edificio, porque va modelando y va trabajando, tiene todas sus plantas como disponibles y va tomando esta, y mientras las construye se va modelando todo. Ahora les voy a mostrar, porque una vez que estas las convierta voy a ocupar otro espacio donde dejar montado estas cosas. Entonces va a estar la casa armada, es súper bruto, pero mientras voy modelando se me va a ir actualizando el modelo.
Entonces yo perfectamente podría tomar este modelado, hacer ejercicio al tiro mejor. Vamos a mojar todo esto acá. Y lo que vamos a hacer es, primero vamos a tratar de identificar la zona donde está la casa Usaró, para ver si la podemos encontrar en el Google Earth para geolocalizarla. Y a ver, Usaró, Estocolmo, Suecia. Ya sabemos que está en Estocolmo. Por acá había una foto aérea que después vamos a identificar para ver la isla en preciso donde está. Ventana, información, geolocalización, agregar localización. Una islita. Deberían haber sido más específicos con esta. Ya veamos si hay más información en internet para elegir la isla correcta. Si no elegimos cualquier isla da lo mismo, pero recuerden que tampoco le estoy pidiendo que sea exactamente la localización. Yo lo estoy haciendo como ejercicio para que entiendan que uno puede localizarla en cualquier punto, ¿cierto?, del globo. Pero ustedes pueden colocarla en cualquier parte que ustedes quieran en su proyecto. No. Ya, veamos si tenemos suerte. Ya, aquí la vamos a dejar. Escarpo. Ahí, justamente ahí. Listo. Selecciona record, grabar. Close. Otra cosa importante, guardar el proyecto. No había guardado, así que si esto será que hubiera perdido absolutamente todo.
Ya, voy a desactivar la capacidad de ver los colores para poder ver la foto. A ver, ya. Y tengo aquí un dos elementos, que es una losa y un muro. Selecciono la P01 de la planta 01 y esos dos seleccionados se van a convertir en un componente. Create. Losa y muro del segundo nivel, ahora seleccionando en P2, se van a convertir en un componente. Entonces voy a tomar esto y voy a hacer una copia. Pero voy a apagar acá cuando me hace la localización. Qué lata. Al parecer no hay un mapeo 3D de esa zona. Solamente está el snapshot. Lo vamos a hacer con otra zona porque es importante que vean esto. Lo que pasa es que cuando uno exporta y hay una localización, entrega dos capas: Location Snapshot y Terrain Snapshot. Es decir, Location Terrain. Terrain es el modelo en 3D, es una caja en 3D de la topografía. Y Snapshot es la foto satelital, así simple. Entonces la idea es que estuviera la topografía para insertar el proyecto de la topografía, la pudiéramos modificar un poquito, ¿cierto? Pero la verdad que esta precisión no me está haciendo útil. Bueno, me sirvió que hicimos la versión de la casa. Porque ahora, como ustedes la ven, esta casa está como súper en pañales. Está súper elemental y básica. Pero cada vez que yo vaya agregando más elementos, ahí está centrada, totalmente centrada con el espacio. Por ejemplo, yo voy a seguir trabajando acá. Si se fijan, vean la vista de esto. Está así como tal cual. Voy a hacer una operación acá para que ustedes la vean cómo se va a transformar. Voy a hacer acá. Voy a hacer una ventana. Muros. Por ejemplo, hice esa perforación en elemento. Cuando me voy a la casa ya tiene esas dos perforaciones hechas. Así le inserto ventana, le inserto vidrio, y esto paulatinamente se va transformando en algo mucho más depurado, mucho más parecido a lo real, pero se va armando solo en un terreno, cierto, que voy a elegir. Voy a desarmar esto, voy a seguir con lo de la localización. Mover info, geoinformación, clear, agregar. Ya ven. Ahora sí. Se fijan que me agregó dos capas. Una viene apagada por defecto, que es Terrain.
Apago Snapshot, prendo Terrain y Terrain tiene la topografía. Fijan que esto viene mapeado por satélite, que es lo que me habría arrojado lo de Suecia, pero no sé por qué, siendo una ciudad igual importante, Estocolmo no aparece. Entonces la casa ya está automáticamente puesta en este lugar. Quizás yo podría acomodarla después porque como que la topografía no me ayuda mucho. No, la mojar donde está, y lo que vamos a hacer es que podemos ocupar la herramienta estampar, que me permite modificar la topografía para ajustarla. No va a quedar perfectamente como la usaró, pero vamos a hacer lo posible. Entonces ya tenemos inserta la casa acá y tenemos este espacio topográfico donde nosotros ya podemos tener esta vista y ya tener una noción más cercana a la realidad. Y esto lo vamos a mover junto con la... para seguir trabajando en este borde. Así todas las operaciones las vamos a hacer acá y se va a actualizar automáticamente acá, que esa es la idea. Entonces vamos a seguir modelando. Ahora yo tengo estos tabiques que rodean la escalera y el área de servicio, así que vamos al layer de catálogo 01, tabiques. Vamos a volver a ver acá los colores. Recuerden que la elección de la codificación de los colores obedece a los contrastes. En mi caso yo siempre elijo colores que sean súper vivos, no me gustan los colores que son más apagados. Entonces todo es como bien flúor. Entonces depende de ustedes cómo lo quieran hacer. Esto debería llegar, recordemos que la base de mi planta de segundo nivel está rasante a la parte inferior de la losa, ¿cierto? Al cielo de mi losa, así que si yo conecto con este, debería conectar perfectamente con el otro. Tengo la parte de la escalera y no tengo muchas más cosas acá. Aquí podría agregar el vano a la puerta antes de convertirlo en un bloque. Es el marco. Esto deberían ser 2 metros 10. Pensando que una puerta estándar tiene 2 metros, un marco tiene 5 centímetros, más un premarco de ajuste, va a quedar como 10, así que 2, 10. Debería quedar bien. Y ahora el componente. Lo que vendría ahora, que tendría que hacer, es hacer las famosas ventanas que llegan hasta el piso y son paños completos. Y para eso, de nuevo me voy a la estética de la casa 0. Debería hacer una vista interior para ver hasta dónde llegan. Hasta el borde de esta arcada. Por lo tanto, una cosa importante es que tengo que modelar esos arcos en la losa del segundo nivel en la parte inferior. Y los tengo acá dibujados. Entonces lo que hago es que yo para esos efectos voy a tomar esta sección y la voy a copiar. Voy a apagar los muros.
como iría a conseguir perfecto, la voy a alinear con esa línea de acá y la tengo que rotar, pero como no tengo un eje en el cual, porque si yo pongo Q para rotar, tengo este eje, ese eje, esa cara y esta cara. Necesito una cara que sea perpendicular, todo se está moviendo en ángulo, así que no tengo nada recto. Entonces lo que hago es hacer un temporal, un pequeño cubito. ¿Qué me va a permitir este cubito? Tomar esta cara y poder trabajar en esta cara de rotación, que es la roja. Mira, aquí había quedado un error en esta losa cuando yo hice los cortes. Seguramente trabajé ese corte en otra capa. Esta capa está en losa y este vector que está acá está apagado de haber estado en muros. Para solucionar eso, ¿por qué me di cuenta? Porque no tiene línea en el borde. ¿Se fijan que esto termina sin línea? Eso pasa, por ejemplo, cuando yo hago un modelo y hago un corte con una capa puesto en otra capa. Entonces esa cara queda, esas líneas de corte quedan en la capa anterior. En este caso fue muros, entonces cuando lo apago desaparecen. Así que lo selecciono completo y lo llevo a losa. Ahí aparecen de nuevo mis líneas de límite. Ya. Y esto debería estar en una capa que se llama 01 madera 1, porque va a estar relacionado a una textura, ¿cierto? A mi primer texturización de madera, que va a ser estas planchas que están arriba. Madera 1. Esto está perfectamente alineado. Tengo que entrar primero porque como esto, se fijan, dice que estoy trabajando en el 02P2, que este era mi layer que me englobaba al segundo piso. Así que doble clic y ahora entro y estoy trabajando dentro de este espacio. Eso me va a permitir que lo que haga se me actualice en este muchachito de acá. Tengo que hacer este. Ya. Entonces fijan, yo estoy haciendo un arco de este punto hasta este punto y después una línea y hago todo esto un sólido. Yo podría hacerlo constructivamente y hacer esto como una plancha y hacer este elemento como viga, pensando en que cuando pase el corte por ahí, esto se lea tal cual. Pero esto conviene hacerlo. Después vamos a una técnica en que uno hace un corte y esto va a quedar como una cáscara de borde. Vamos a tener un buen corte de arquitectura y ese corte lo vamos a colocar en este bisel y vamos a ocupar toda la proyección en perspectiva del volumen. Por lo tanto, a nosotros nos conviene que esto esté exento de tanto detalle para que no nos ensucie y no tengamos que estar limpiando tantas cosas interiores. Solo modelamos, y eso se hace generalmente cuando uno esto lo va a tirar a render, que no hace las piezas interiores porque solamente van a ocupar tiempo proceso del procesador del computador. Hago solamente cáscaras. Y esas cáscaras son las que tienen textura. Los interiores no importa porque no se ven. Es como adentro un muro. Por ejemplo, yo tengo un muro de tabiquería madera. Yo no voy a modelar todos los pies derechos y las diagonales y después le voy a colocar las planchas correspondientes, porque todos esos elementos el procesador los va a leer, va a identificar la geometría, va a ver si tienen textura, va a ver su interacción con la luz, en el caso que haga un render, y todo eso implica horas. Entonces eso hace la diferencia entre un render en un programa convencional, no sé, pues como 3D Max con V-Ray, un render que salga en 1 hora a uno que sale en 6 horas. En 6 horas porque está leyendo cosas que no importan. Y en 1 hora o 30 minutos porque realmente se tomó lo que realmente es necesario. Que también es la causa de la gran popularidad de los motores de videojuegos para render de arquitectura. Porque los videojuegos trabajan solamente con cáscaras para maximizar el
el tiempo de render y así tener respuestas más grandes, más rápidas y sensaciones más realistas. Esto parece ser la misma. Y ahora sí, ahora que lo tengo listo, puedo hacer la extrusión. Oh. Ya prendemos muros y vamos a ir a corroborar si es cierto lo que le estaba diciendo. Acá tengo el modelo. Gracias. La casita que está puesta en la topografía. Si se fijan, la topografía se ve súper suave. Esto yo lo puedo cambiar. Primero tengo que desbloquearla. Y acá hay un apartado que se llama alisado. Y así yo puedo ver toda la poligonización que comprende este objeto. Y después la apago. Es súper útil ver este tipo de cosas en una topografía porque cuando está suave no me da sensación de profundidad si no está con textura. En cambio, cuando yo le agrego la poligonización, permito que esto se pueda ver la profundidad. Que es algo que hicimos el año pasado con Expresión 2. ¿Se acuerdan que lo poligonizamos? Ahí lo que vamos a hacer ahora es que vamos a hacer una pequeña sección para ver cómo se está viendo esto. Como no tengo ventana, y efectivamente me aparecen la perspectiva similar a lo de Usaro. Así que ahora ya podemos hacer las ventanas laterales. Volvemos a muro. Y esa es la altura que la tengo que ir a ajustar. Con respecto a esta altura. Ahora sí tengo la perspectiva que necesitaba. Dejémoslo hasta acá ahora para que usted haga la misma operación. Losas, muros, tabiques. O sea, tener una cáscara con las perforaciones de las ventanas, tengan las superficies por donde se mueven y puedan tener esta dualidad. Si tienen dos pisos,
puedan tenerlo separado en 2 pisos, aprender y apagar y poder trabajar en 2 áreas distintas e independientes. ¿Estamos? Y eso vamos a trabajar el resto del bloque y ahí yo les voy corrigiendo y van haciendo todas las consultas que encuentren necesarias. Cuéntame. Porque la versión estudiante, ¿no? Ya lo vamos a revisar. Ya, todos pudieron abrir su SketchUp, ¿cierto? ¿Están todos ok en sus computadores? Ya, vamos a parar el video y vamos a empezar con su